Hola y bienvenidos a la capacitación sobre entrevistas de miedo creíble, presentada por Manning Asylum Law. Ese soy yo, Brian Manning, que está viendo en su pantalla en este momento, y mi bufete de abogados, Manning Asylum Law, tiene su sede en Houston, Texas, pero ayudamos a personas de todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través de asilo. El tema de hoy es la entrevista de miedo creíble. Esta formación se divide en 4 partes. En la parte 1, voy a brindarle algunos de los conceptos básicos como qué es una entrevista de miedo creíble y para quién están hechas. En la parte 2, le voy a decir lo que sucederá en su entrevista de miedo creíble. Voy a guiarle a través de todos los pasos, de principio a fin, para que sepa qué esperar el día de su entrevista. A continuación, en la parte 3 de esta capacitación, voy a revelarle qué es lo que el oficial realmente quiere saber. Le diré qué información está tratando de obtener de usted con todas las preguntas que le van a hacer en su entrevista. Esto es clave, porque le ayudará a prepararse de una manera que le permitirá darle al oficial exactamente lo que necesita para tomar una decisión positiva. Finalmente, en la parte 4 de esta capacitación, voy a compartir con ustedes las ideas que obtuve de mi tiempo al otro lado del escritorio. Les daré algunos consejos sobre cómo responder preguntas durante su entrevista. Esto se basa en mis observaciones de las muchas entrevistas de miedo creíbles que realicé cuando era oficial de asilo con el gobierno. Y creo que realmente apreciará algunas de estas perspectivas que no creo que encuentre en otro lugar. ¿Eso suena bien? ¿Está listo para empezar? ¡Excelente! Lo último antes de pasar a la capacitación de entrevistas de miedo creíble. Esto no es un consejo legal y no es un servicio legal. Es información general de carácter educativo. Muy bien, ahora con eso fuera del camino, comencemos. De acuerdo. Parte 1 del entrenamiento de la entrevista de miedo creíble. Vamos a cubrir algunos de los conceptos básicos relacionados con una entrevista de miedo creíble, para que sepa en lo que se está metiendo. Primero, ¿qué es una entrevista de miedo creíble? Bueno, es una entrevista en la que un oficial de asilo te hace preguntas sobre lo que te ha sucedido y por qué temes que te puedan dañar si tuvieras que regresar a tu país. Se hace con el propósito de determinar si puede calificar para protección aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién obtiene una entrevista de miedo creíble? Bueno, una entrevista de miedo creíble se lleva a cabo para las personas a quienes los funcionarios de deportación del gobierno habrían deportado de inmediato, si no fuera porque dicha persona afirmó que teme ser lastimado en su país. Verá, las personas que llegan a los Estados Unidos, ya sea en un aeropuerto o en un puesto de control de cruce fronterizo terrestre, pero que las autoridades determinan que no son elegibles para ingresar al país, normalmente no pueden quedarse aquí y luchar por su caso en procedimientos judiciales de inmigración. A menudo, el gobierno dice que la persona no puede entrar o no puede quedarse aquí porque no tiene una visa válida, o si la tiene, el gobierno cree que la persona violará los términos de esa visa. Las personas en esta posición pueden ser enviadas de regreso a su país casi de inmediato, a menudo en cuestión de días. A esto se le llama remoción acelerada. A menudo le sucede a las personas que llegan a la frontera y le dicen al agente fronterizo de los Estados Unidos que quieren solicitar asilo, así como a las personas que se lo dicen a un oficial de aduanas y protección fronteriza cuando llegan al aeropuerto. Y lo mismo le sucede a las personas que ingresan ilegalmente al país y son capturadas. Son sometidas a una expulsión acelerada. Pero verá, si alguien que está sujeto a una expulsión acelerada les dice a las autoridades estadounidenses que temen ser lastimados en su propio país, entonces el gobierno de los Estados Unidos los escuchará. Dejará de deportar a la persona de inmediato. Es como si hubieran pulsado el botón de pausa, al menos el tiempo suficiente para considerar superficialmente la afirmación de miedo de la persona. Y ese es el propósito de la entrevista de miedo creíble. Dale a la persona la oportunidad de explicar por qué teme ser lastimada, y que el oficial de asilo determine si la persona podría tener una oportunidad de calificar para el asilo u otra forma de protección humanitaria en Estados Unidos. Ahora, eso es más o menos lo mismo que sucede en una entrevista de asilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Una entrevista de asilo y una entrevista de miedo creíble, las cuales son manejadas por oficiales de asilo que, por ejemplo, es el trabajo que yo solía hacer para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, las personas sujetas a una orden de expulsión acelerada no pueden solicitar asilo y obtener una entrevista de asilo. No son elegibles para solicitar asilo con UCIS, que es la agencia que maneja los casos de asilo afirmativo. Más bien, hacen la entrevista de miedo creíble. Por otro lado, si alguien ingresa a los Estados Unidos con una visa o ingresa ilegalmente y no es capturado por los funcionarios de inmigración y luego decide solicitar asilo, tendrá una entrevista de asilo. Las dos entrevistas, de asilo y de miedo creíble, son bastante similares, pero el resultado es muy diferente. Después de la entrevista de asilo, el oficial puede otorgarle asilo, pero ese no es el caso con una entrevista de miedo creíble. Si obtiene una decisión positiva en una entrevista de miedo creíble, no obtendrá asilo.
Más bien, tiene la oportunidad de presentar su caso de manera más completa en los procedimientos de la Corte de Inmigración. Después de una determinación positiva de miedo creíble, podrá argumentar su caso ante un juez, donde podrá presentar pruebas e incluso hacer que testigos testifiquen en apoyo de su caso. Y el juez decidirá si obtiene asilo o tal vez otra forma de protección que le permita quedarse aquí, o si en cambio será deportado. Debo señalar que, en el momento en que estoy haciendo esta capacitación, el gobierno está considerando que las personas que obtienen un resultado positivo de miedo creíble pasen a tener una entrevista de asilo completa frente a un oficial de asilo, en lugar de ante un juez de inmigración. Entonces, el proceso podría cambiar, pero la idea es la misma. Si obtiene un resultado positivo en su entrevista de miedo creíble, no será deportado de inmediato y tendrá la oportunidad de exponer completamente su caso de asilo. Verá, una entrevista de miedo creíble es lo que se llama una entrevista de selección. El oficial de asilo está haciendo un análisis bastante superficial de si sus circunstancias, cuando se consideran a la luz de las leyes aplicables y la política gubernamental, podrían dar lugar a una solicitud viable, como que debería tener la oportunidad de presentar realmente su caso en su totalidad. Debido a que es una entrevista de selección, el oficial no le dará asilo incluso si cree que tiene un buen caso. Además, una entrevista de miedo creíble suele ser mucho más corta que una entrevista de asilo. Una entrevista de asilo normalmente dura al menos 2 horas, y de hecho se extiende rutinariamente a 3 o más horas. Una entrevista de miedo creíble suele durar más cerca de 1 hora, o quizás 2 horas si se hace en persona, en lugar de por teléfono. Diré más sobre esa distinción en un minuto. Es más o menos el mismo tipo de preguntas en ambos tipos de entrevistas. Es solo que la entrevista de miedo creíble es menos profunda. El oficial generalmente pide menos detalles y es más fácil cumplir con la carga de la prueba. Y eso es muy importante entender acerca de su entrevista de miedo creíble. Hay un listón bastante bajo para obtener una decisión positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en una entrevista de asilo realmente tiene que convencer al oficial de que cumple con todos los requisitos para el asilo. En cambio, puede obtener una decisión positiva en una entrevista de miedo creíble siendo un poco menos convincente. Si al oficial de asilo le parece, sí, me imagino que esta persona realmente podría presentar un buen caso si se le diera tiempo para prepararlo y presentarlo todo en procedimientos formales frente a una oficina de inmigración, entonces el oficial probablemente le dará una decisión positiva. Porque recuerde, es una entrevista de proyección. El oficial de asilo está tratando de eliminar los casos que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de éxito. Aquellos en los que está claro que la persona no puede calificar para la protección bajo la ley de los Estados Unidos, y enviar a la siguiente etapa a las personas que al menos tienen una posibilidad de ganar su caso. Muy bien, ahora que sabe por qué se le pidió que hiciera una entrevista de miedo creíble y tiene una idea del propósito de la misma, entremos en las cosas realmente importantes, como lo que puede esperar que suceda el día de la entrevista y cómo prepararse para ella. Ok, dónde y cómo se lleva a cabo una entrevista de miedo creíble depende de si la persona está detenida. Tradicionalmente, la mayoría de las entrevistas de miedo creíbles se han realizado mientras la persona está detenida por funcionarios de inmigración de Estados Unidos. Cuando ese es el caso, la entrevista se realiza por teléfono. Usted está conectado con un oficial de asilo en una conferencia telefónica y él lo entrevista por teléfono. Esto suele suceder unos días después de la detención de la persona, pero a veces es mucho más tarde. Si las autoridades deciden no detener a alguien o lo han detenido pero deciden dejarlo ir, entonces la persona tendrá una entrevista de miedo creíble en persona en una oficina de asilo. Debido a los cambios en la política de gobierno sobre a quién mantener detenidos y debido a un aumento en el número de personas que llegan a la frontera de los Estados Unidos en busca de asilo, las entrevistas de miedo creíble en persona y no detenidas se han vuelto mucho más comunes en los últimos tiempos. A muchos solicitantes de asilo se les permite ingresar al país y se les pide que acudan a una oficina de asilo para su entrevista de miedo creíble. Estas personas recibirán una carta de la oficina de asilo informándoles de la fecha y hora de su entrevista programada. Esta carta puede llegar a los pocos días de que la persona ingrese al país, o puede llevar semanas o incluso más, debido a los retrasos. La carta llegará a la dirección que le dio a las autoridades cuando decidieron dejarle entrar al país. Es fundamental que informe al gobierno si cambia de dirección, porque no querrá perderse esta carta de notificación. Si no se presenta a su entrevista de miedo creíble, puede ser deportado sin tener la oportunidad de exponer realmente su caso. Ahora, si está viendo este video, es probablemente que esté en el grupo de solicitantes de asilo no detenidos que tienen una próxima entrevista de miedo creíble. Normalmente, no se puede acceder a Internet en los centros de detención de inmigrantes. Así que me voy a concentrar durante el resto de esta capacitación en la mecánica de las entrevistas de miedo creíbles en persona, en lugar de entrevistas de miedo creíbles detenidas. Y con eso estamos listos para pasar a la parte 2 del entrenamiento de la entrevista de miedo creíble. Bien,
En la parte 2, le diré exactamente lo que puede esperar que suceda en su entrevista. Esto es importante porque gran parte de la ansiedad que aflige a los solicitantes proviene de la incertidumbre. La gente simplemente no sabe qué esperar de la entrevista y esto aumenta su estrés. Y ese estrés hace que sea difícil desempeñarse bien en la entrevista. Pero ese no será usted. Va a saber exactamente qué esperar en su entrevista, porque le voy a decir ahora mismo cómo funciona todo. ¿Suena bien? Genial. Aquí vamos. Esto es lo que sucede el día de su entrevista. Debe llegar a la oficina de asilo unos 20 minutos antes de la hora programada para comenzar la entrevista. Pasará por un detector de metales y el guardia de seguridad le hará algunas preguntas, como si lleva armas. Luego irá a una sala de espera donde alguien tomará su foto y probablemente también tomará su huella digital. Esta persona le pedirá ver la carta que dice que tiene una cita, así como una identificación, por lo que debe asegurarse de llevar ambas cosas con usted el día de su cita. Si tiene un pasaporte, tómelo como identificación. Si no la tiene, por ejemplo, si las autoridades de inmigración se lo quitaron, tome una copia escaneada de la página de su pasaporte que muestra su foto y tiene su información biográfica, si tiene dicha copia. También lleve cualquier otra forma de identificación que tenga, ya sea una identificación nacional, una licencia de conducir de su país o tal vez una tarjeta de identificación de estudiante o trabajo. Y mientras discutimos qué debería llevar con usted, permítame recomendarle que lleve una botella de agua y un bocadillo o dos, como una barra de granola. Probablemente estará en la oficina de asilo durante bastante tiempo y no quiere tener hambre. Si tiene hambre, probablemente no podrá concentrarse tan bien, y esto puede afectar negativamente su entrevista. Y hablando de lo que llevará a su entrevista, si tiene niños que lo acompañen, debe traer algo para mantenerlos entretenidos, para que perturben a la entrevista lo menos posible. Algunos libros o juguetes silenciosos son una buena idea. Bien, volvamos a nuestra descripción general de lo que sucederá el día de su entrevista. Después de los procedimientos de registro, lo llevarán a la sala donde se llevará a cabo su entrevista. Normalmente estará en la misma habitación que el oficial de asilo, pero si existen medidas de distanciamiento social debido a una pandemia de salud, como vimos con la del COVID, usted estará en su propia habitación y el oficial estará en otra, o quizás incluso en un edificio diferente o en su propia casa. Cuando el oficial no esté en su misma habitación, se verán a través de una tableta en la mesa frente a usted, pero el audio, como escuchará al oficial y él lo escuchará, será a través de un teléfono que está colocado sobre la mesa y que está en modo de altavoz. El oficial se presentará y puede que hable un poco, pero la mayoría de las veces saltan directamente a la entrevista. La primera pregunta casi siempre tiene el efecto de: «Estamos teniendo esta conversación porque indicó que tenía miedo de regresar a su país. ¿Todavía tiene miedo de ir allí?». Si es de un país donde el inglés no es el idioma dominante, esta pregunta y el resto de la entrevista probablemente se realizarán mediante interpretación. Es casi seguro que el oficial ya tendrá un intérprete en el teléfono, incluso antes de que entre en la habitación, para interpretar todo lo que el oficial dice y todo lo que usted dice. El oficial debe preguntarle qué idioma se siente más cómodo usando. Si el intérprete que han acordado con anticipación no habla ese idioma, entonces debe solicitar que el oficial encuentre un intérprete que hable su idioma favorito. Una nota importante: si habla algo de inglés pero no se siente muy cómodo usándolo, por ejemplo, si no es muy fluido, entonces probablemente debería usar la interpretación. Esta entrevista es demasiado importante para correr el riesgo de que una falta de comunicación inducida por el idioma afecte sus posibilidades de éxito. Y otra cosa con respecto a la interpretación: si la está usando, debe recordar hablar despacio y usar oraciones cortas para que el intérprete pueda entender todo lo que dice. Necesita hacer pausas frecuentes para que el intérprete no se quede atrás. Además, recuerde que la conversación que está teniendo es con el oficial de asilo y no con el intérprete. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, a veces la gente dice cosas como: «Por favor, dígale al oficial que temo que me hagan daño en mi país». Eso hace que parezca que está teniendo una conversación con el intérprete, en lugar de con el oficial. La mejor forma de expresarlo sería: «Temo que me hagan daño en mi país». Recuerde, el intérprete es solo el medio a través del cual se lleva a cabo la conversación, no es la persona con la que en realidad está haciendo la entrevista. De acuerdo. A continuación, el oficial le preguntará si puede entender al intérprete que está al teléfono, y luego le pedirá que haga un juramento. Esto es esencialmente una promesa de decir la verdad. Se le pedirá que responda sí o no a una pregunta como: ¿afirmas que dirás la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad durante la entrevista de hoy? El oficial le preguntará si tiene un abogado. Si lo hace, puede hacer que su abogado se una a su entrevista. Su abogado a veces puede unirse en persona, pero a veces el oficial de asilo solo permitirá que un abogado participe por teléfono.
Debe asegurarse de tener el número de teléfono de su abogado con usted, en caso de que necesite dárselo al oficial para que lo puedan llamar. Si el oficial no puede comunicarse con su abogado cuando lo llame, o si aún no tiene un abogado, pero le gustaría contratar uno antes de su entrevista, es posible que pueda posponer su entrevista. Puede pedirle al oficial que reprograme la entrevista. La oficina de asilo suele estar dispuesta a realizar una de estas reprogramaciones en estas circunstancias. A continuación, el oficial leerá un formulario bastante extenso que explica el propósito de la entrevista y da algunos consejos, como que debe pedir una aclaración si no entiende una pregunta que le hace el oficial. Esto es realmente muy importante. Nunca debe responder una pregunta sin comprenderla completamente. Si no está seguro de lo que le está preguntando el oficial, debe decirle que no le entiende y pedirle que repita la pregunta con otras palabras o que lo aclare. A continuación, se le preguntará si tiene alguna condición de salud o de otro tipo, o si está tomando medicamentos, que podrían afectar su capacidad para realizar la entrevista o su capacidad para recordar cosas. Por lo general, también preguntan cómo lo trataron durante su detención, si está o estuvo detenido anteriormente. A continuación, el oficial le hará preguntas biográficas, como su nombre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. El oficial le preguntará de qué país es ciudadano y si es ciudadano de otros países o si ha tenido derechos de residente permanente en cualquier otro país. El oficial le preguntará cuál es su religión, si la tiene, y si está casado o quizás vive con una pareja. Le preguntarán cuántos hijos tiene. Si está casado, tiene pareja o tiene hijos, el oficial le pedirá información sobre ellos y le preguntará si vinieron a los Estados Unidos con usted. Se le preguntará cuál es su dirección actual o si está detenido, dónde y con quién iría si lo liberaran. Le preguntarán sobre su profesión y el nivel más alto de educación que completó. El oficial puede preguntarle si tiene familiares que tengan ciudadanía estadounidense, residencia permanente o que alguna vez hayan solicitado asilo en los Estados Unidos. Le preguntarán en qué ciudad vivió por última vez en su país de origen, por qué países pasó en el camino a los Estados Unidos y si tenía un estatus migratorio legal en alguno de estos países. Si estuvo en otros países antes de venir a los Estados Unidos, incluso una escala en el aeropuerto, el oficial le preguntará si solicitó asilo u otra protección humanitaria en estos otros países, y, de no ser así, el por qué. Se le preguntará en qué fecha salió de su país, en qué fecha y en qué lugar ingresó a los Estados Unidos. Es posible que se le pregunte si recibió ayuda para organizar su viaje o realizar su viaje a los Estados Unidos. Si dice que sí, es probable que el oficial le pida detalles, incluidos los nombres de las personas que lo ayudaron. Es posible que le pregunten sobre las personas con las que viajó de camino a los Estados Unidos y si alguien lo obligó a venir a los Estados Unidos. Esto es para detectar víctimas de trata de personas. Bien, en este punto el oficial va a iniciar el interrogatorio que realmente va al corazón de su caso. Preguntas calibradas para determinar si podría tener una solicitud viable de asilo o protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Comenzarán esta fase de la entrevista preguntándole sobre las cosas malas que le han sucedido en el pasado, sobre las ocasiones en las que ha sufrido daños físicos o amenazas. El oficial probablemente preguntará algo como, ¿alguna vez ha sufrido daños físicos en su país? Si dice que sí, probablemente le pregunten cuántas veces. ¿En cuántas ocasiones distintas ha sufrido daños físicos en su país? Por lo tanto, debe pensar con anticipación cómo responder a esta pregunta. Si ha sucedido tantas veces que no puede contarlo con precisión, o si simplemente no está seguro, entonces debe intentar dar su mejor estimación, pero asegúrese de proporcionar la advertencia de que es solo una estimación, y usted no está completamente seguro del número exacto. Esta es la parte más larga de la entrevista, la parte en la que el oficial pregunta sobre cosas que ya le han sucedido y que pueden considerarse daño y sobre circunstancias que indican que puede sufrir daños en el futuro. Diré más sobre cómo responder a estas preguntas importantes en la siguiente sección de nuestra capacitación. Entonces, a continuación, después de las preguntas sustantivas sobre lo que le sucedió y por qué tiene miedo de regresar a su país, el oficial le hará lo que se conoce como preguntas de seguridad o preguntas de exclusión. ¿Qué significa eso? Estas son preguntas para ver si podría ser un terrorista o representar una amenaza para los Estados Unidos, y además si podría haber algo en su historial que lo haga inelegible para ciertos tipos de protección humanitaria, incluido el asilo. Las preguntas de seguridad son cosas como, ¿alguna vez ha usado la violencia para herir a alguien o dañar la propiedad? Y, ¿alguna vez ha sido miembro o ha brindado algún tipo de apoyo a un grupo que usa la violencia para lograr sus objetivos? Le preguntarán si alguna vez ha cometido un delito en algún país, y probablemente también si alguna vez ha sido acusado de cometer un delito. Es importante pensar con cuidado en esta última pregunta. He visto a mucha gente responder no a esa pregunta, a pesar de haber dicho momentos antes en su entrevista que,
Por ejemplo, policías corruptos los detuvieron y los llamaron traidores, y dijo que iban a ser juzgados por traición, aunque cualquier cargo de ese tipo sería completamente ridículo. En mi opinión, esto todavía cuenta como una acusación, de modo que el solicitante debe decir sí al responder a la pregunta sobre si alguna vez ha sido acusado de cometer un delito. Esto ilustra un punto importante. Tienen que escuchar atentamente todas esas preguntas de seguridad y de control. Aunque pueda sonar como, oye, ¿sabes qué? Esto es ridículo. Me preguntan si soy un terrorista y no soy un terrorista, así que voy a decir inmediatamente no a todas esas preguntas. No haga eso. Dependiendo de su historial y de cómo el oficial formula las preguntas, es posible que deba responder con un sí. Así que escuche atentamente todas y cada una de las preguntas y piense detenidamente en la respuesta adecuada. Además, el oficial le preguntará en qué países ha estado, además de su país de origen y los Estados Unidos. Esto puede ser relevante para evaluar los problemas de seguridad y también puede tener implicaciones para una prohibición de asilo llamada reasentamiento firme, que discutiremos en detalle en un minuto. Finalmente, ya sea justo antes de las preguntas de seguridad o justo después de ellas, el oficial le preguntará si hay algo que le gustaría agregar, en términos de su historia, que le gustaría discutir o cualquier cosa en general que le gustaría que el oficial supiera. Algunas personas toman esto como una oportunidad para pedir asilo. Exclamarán lo maravilloso que es Estados Unidos y cómo es un faro de libertad y esperanza, y cómo prometen honrar a Estados Unidos todos los días si el gobierno les da esta oportunidad, si simplemente les da asilo. Por favor, no haga eso, se lo prometo, no ayudará en su caso. Si realmente hay algo que cree que es importante y que no lo ha dicho al oficial, entonces no dude en discutirlo aquí. Trate de hacerlo de una manera directa, porque en este punto el oficial está casi listo para que termine la entrevista y no quiere que lo alargue mucho. Pero le aseguro que está perfectamente bien y de hecho probablemente sea la ruta más apropiada decir simplemente no, nada que agregar. Probablemente las últimas preguntas que recibirá son: ¿ha comprendido mis preguntas de hoy? Y, si utiliza la interpretación, ¿pudo comprender al intérprete y cree que él lo entendió a usted? A continuación, el oficial redactará un resumen muy breve de su testimonio. Es probable que le digan que espere unos 5 minutos mientras hacen esto. Luego le leerán el resumen que escribieron. Probablemente serán solo unas pocas oraciones. Esto no pretende ser exhaustivo. Más bien, está destinado a capturar la esencia de su situación, lo que le ha sucedido, lo que teme que pueda sucederle y por lo que está siendo el blanco de daño. El oficial le preguntará si está de acuerdo con el resumen y si es correcto. Ahora, esto es un poco complicado. Es casi seguro que el resumen no será tan bueno. Sentirá que no le hace justicia a su caso, como si dejara de lado muchas cosas importantes. Pero, honestamente, no creo que valga la pena pelear por esto a menos que usted crea que ellos obtuvieron algo incorrecto o que se han olvidado de mencionar que usted ha sido lastimado o amenazado. Una vez que diga que el resumen suena correcto, el oficial le leerá, o hará que el intérprete lo lea, información adicional sobre el procesamiento de su caso, sobre cuáles son los posibles resultados que explicaré en un minuto. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, si está haciendo una entrevista de miedo creíble en persona, es casi seguro que esto significará mucha espera de su parte. Verá, el oficial deberá tomar una decisión de su caso y luego hacer algunos trámites para el caso, lo que puede llevar unos minutos, pero lo que realmente puede tomar un tiempo es lograr que su supervisor apruebe esa decisión. Verá, cada decisión debe ser aprobada por un supervisor, y los supervisores están ocupados y no siempre están disponibles para actuar de inmediato ante una solicitud para revisar un caso de miedo creíble. Y una vez que están disponibles, revisarlo y completar los trámites para firmarlo lleva algo de tiempo. Eso no es todo. Luego, un equipo de soporte administrativo tiene que empaquetar ciertos documentos para su caso, y deben notificarlo, lo que básicamente significa que alguien debe transcribir la decisión y explicarle algunas cosas. ¿Y qué está haciendo usted durante todo eso, durante el tiempo que transcurre entre el final de la entrevista y la entrega de su decisión? Bueno, es casi seguro que estará sentado en la habitación donde tuvo su entrevista, esperando sin nada más que hacer, quizás durante horas. Es posible que le dejen esperar en la sala de espera, o incluso que salga de la oficina y le hagan volver un par de horas más tarde, pero lo más probable es que le pidan que se siente y espere en la sala de entrevistas. Cuando le expliquen la decisión, le darán una copia de documentos relacionados con su caso. Es muy importante que conserve este paquete y no deje que le pase nada. Usted o su abogado lo necesitarán para sus futuros procedimientos de migración. Les recomiendo encarecidamente que lo lleve a un lugar como UPS Store, FedEx o OfficeMax, y haga que escaneen todo el paquete en un solo documento PDF, que pueda almacenar digitalmente para su custodia y fácil referencia en el futuro. Entonces, ¿qué sucede a continuación, después de que termine su entrevista y haya tomado su decisión? Bueno, si obtiene una decisión positiva de miedo creíble, tendrá la oportunidad de solicitar asilo mediante la presentación de una solicitud de asilo. Luego podrá presentar su caso en su totalidad,
para tratar de convencer a la persona que toma las decisiones de que califica y debe poder quedarse. Si obtiene una decisión de miedo creíble negativa, le preguntarán en la oficina de asilo, después de que le entreguen una decisión, si desea que un juez de inmigración revise la decisión negativa. Esto es como un llamamiento. A menos que haya decidido, por la razón que sea, que simplemente ya no quiere pelear su caso, debe decir que sí, quiere que un juez de inmigración revise la decisión negativa. Si lo hace, un juez revisará el caso más tarde y, después de hacerle quizás un puñado de preguntas, tomará una decisión. Si afirma o está de acuerdo con la decisión negativa del oficial de asilo, desafortunadamente usted podría ser deportado muy pronto. Pero si el juez no está de acuerdo con el oficial de asilo, entonces se le permitirá solicitar asilo y seguir luchando por su caso. De cualquier forma, ya sea que obtenga una decisión positiva o negativa, realmente creo que debería hablar con un abogado de asilo sobre cómo pueden ayudarlo con la siguiente fase de su caso. Muy bien, con eso estamos terminando la parte 2 del entrenamiento de entrevista de miedo creíble y pasando a la parte 3. En esta parte de nuestra capacitación para entrevistas, les voy a decir qué es lo que el oficial de asilo realmente quiere saber. Voy a compartir con ustedes qué es lo que están buscando, lo que los ayudará a prepararse para su entrevista. Porque ya ve, si sabe lo que le interesa, le ayudará a decidir en qué concentrarse para responder a las preguntas del oficial. Si bien es cierto que siempre debe tratar de dar la respuesta más directa posible a las preguntas que le hacen, habrá ocasiones en las que podrá responder una pregunta determinada de varias formas y tendrá que tomar una decisión sobre qué decir. El oficial no le dejará seguir y decir lo que quiera. Más bien, su oportunidad de expresarse y proporcionar información crucial es muy limitada en su entrevista. Por lo tanto, debe aprovechar al máximo cada oportunidad para brindarle al oficial la información que necesita para comprender que, sí, sus circunstancias de hecho lo hacen calificado para el asilo, y estará mejor posicionado para hacerlo si comprende lo que es realmente importante a los ojos del oficial. Sé que probablemente haya pasado por mucho, y todo es importante, las experiencias de su vida son importantes, pero debe comprender que las leyes de asilo y las políticas del Departamento de Seguridad Nacional dictan que debe marcar ciertas casillas específicas para calificar para el asilo, y la mayoría de la gente no sabe qué son esas casillas. En otras palabras, en realidad no saben cuáles son los requisitos para obtener asilo, y muchas cosas que la gente puede pensar que son útiles en su caso realmente no lo son. Debido a esto, los solicitantes de asilo a menudo pasan mucho tiempo tratando de concentrarse en cosas que en realidad no ayudan a su caso, y es posible que no le estén transmitiendo al oficial la información que realmente ayudaría en su caso. Puede ayudar a asegurarse de que esto no le suceda si comprende lo que el oficial realmente quiere saber. Ahora bien, esta capacitación no es un asesoramiento legal ni un servicio legal, por lo que no voy a entrar en los detalles de las leyes de asilo, pero puedo decirle que, según mi experiencia como oficial de asilo, hay dos aspectos principales de cualquier caso de asilo, que son persecución y nexo. ¿Qué diablos significa eso? Persecución básicamente significa daño grave. El oficial quiere saber si ha sufrido daños graves en el pasado o si existe una posibilidad razonable de que sufra daños graves en el futuro. Muy bien. Para que el daño a usted cuente como persecución, dije que tenía que ser un daño grave, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa daño grave? ¿Qué tipo de daño es lo suficientemente malo para considerarse daño grave y, por lo tanto, ser considerado persecución? Bueno, esta es una especie de área gris. El oficial tiene que hacer un juicio subjetivo sobre si lo que le ha sucedido y si lo que le puede suceder en el futuro sería tan malo que cuenta como persecución. Ser verdaderamente torturado, como si le arrancaran las uñas, le sumergieran en el agua y soportara descargas eléctricas. Bueno, ese tipo de daño definitivamente se elevaría a nivel de persecución. Recibir un disparo con una pistola o recibir una paliza realmente grave, de modo que tenga lesiones graves que requieran que se quede en el hospital, es casi seguro que también contará como persecución. Pero por otro lado, ser empujado y tal vez lanzado al suelo y luego acosado por algunos, probablemente no sería lo suficientemente malo como para contar como persecución. Tenga en cuenta que el daño psicológico que sufre también puede contarse como persecución. No tiene por qué ser solo un daño físico a su cuerpo. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una ejecución simulada, como si le pusieran un arma en la cabeza y la persona que la sostiene dice que va a matar a la persona e incluso aprieta el gatillo, pero no hay bala cargada para que no dispare, bueno, esto podría ser suficiente para contar como persecución si termina provocando una angustia severa en la víctima. Como si este incidente traumático les hiciera deprimirse y tener todo tipo de problemas, por lo que necesitarán terapia. Este incidente por sí solo podría ser suficiente para contar como persecución.
Y tenga en cuenta que pueden sumar múltiples incidentes de daño no tan graves, ya sean físicos o psicológicos, para llegar a ese umbral de persecución. En otras palabras, un montón de pequeñas cosas que le han sucedido, incluido el acoso continuo y las amenazas, pueden ser suficientes para obtener asilo, incluso si nunca ha sufrido daños físicos graves. Entonces, para evaluar si ha sido lastimado de una manera lo suficientemente grave como para ser considerado persecución, puede contar con que el oficial le haga preguntas como: ¿alguna vez ha sido lastimado físicamente en su país? Y si es así, ¿en cuántas ocasiones distintas le han lastimado físicamente? Cuando describe un incidente de daño, el oficial le preguntará qué lesiones sufrió, le preguntarán si buscó atención médica para las lesiones, y de ser así, qué diagnóstico recibió y cuál fue el plan de tratamiento. Probablemente le pregunten cuánto tiempo tardó en sanar sus heridas. El oficial también le preguntará acerca de las amenazas y cualquier otra cosa que haya sido perjudicial para usted. También le preguntarán sobre cualquier circunstancia que indique que es probable que alguien lo lastime en el futuro. Y con el fin de explorar el daño psicológico a usted, para que puedan tomar una decisión sobre el problema de gravedad, el oficial le preguntará cómo lo ha afectado lo que le ha pasado en su país. Es posible que le pregunten si ha buscado atención de un profesional de la salud mental, como un terapeuta, psicólogo o psiquiatra, para ayudarlo a lidiar con aspectos psicológicos del trauma que ha sufrido. En respuesta a una pregunta amplia y abierta como ¿cómo le ha afectado lo que le ha sucedido en su país?, sería apropiado mencionar cosas como tener pesadillas o problemas para dormir, o sentirse temeroso, ansioso o deprimido, si cualquiera de ellos de hecho es cierto en su situación. Bien, esa es la parte de persecución del análisis de asilo. ¿Qué pasa con el otro aspecto principal? ¿Recuerda que dije antes cómo se llama ese otro aspecto? Bueno, en el mundo de los oficiales de asilo lo llaman nexo. Esa es solo una palabra elegante que significa conexión, pero en el mundo de asilo se usa de una manera más cercana a la motivación o razón. Verá, no basta con demostrar que ha sido o será perseguido. También debe convencer al oficial de asilo de que la persecución fue o estaría motivada por una de 5 cosas particulares sobre usted. Nuestras leyes de asilo solo protegen a las personas de ciertos tipos de persecución, solo persecución, que se centra en una de las 5 características protegidas establecidas en la ley. Tiene que demostrarle al oficial que al menos posee una de estas 5 características protegidas, y que es al menos una de estas características la que hace que los malos quieran hacerle daño. Entonces, ¿cuáles son estas 5 características protegidas? Son la raza, religión, nacionalidad, opinión política de una persona o algo llamado pertenencia a un grupo social en particular. Ahora, no vamos a entrar en detalles sobre lo que significa cada uno de esos. Eso se vuelve bastante complicado y está más allá del alcance de esta capacitación. Pero déjeme decirle que puede esperar que el oficial le haga preguntas en su entrevista para entender los motivos del perseguidor. El oficial debe evaluar qué es lo que motiva al perseguidor a atacarlo a usted. Porque para otorgar asilo, la persecución, el daño grave, tiene que estar motivada, al menos en parte significativa, por el hecho de que usted posee, o al menos la creencia del perseguidor de que posee, una de las 5 características protegidas por la Ley de Asilo de Estados Unidos. Para tomar esa determinación, el oficial hará preguntas como ¿qué dijeron cuando se acercaron a usted por primera vez? ¿Y qué dijeron durante y después del incidente? Eso se debe a que las palabras de una persona a menudo indican cuáles son sus motivos. El oficial también le hará preguntas sobre circunstancias en general que pueden ayudarnos a reconstruir los motivos del perseguidor. Por lo tanto, debe estar listo para hablar en su entrevista sobre las cosas que le han dicho en cualquier incidente de daño o amenaza, y sobre cualquier otra circunstancia que puede indicar por qué ha sido blanco de daño. En otras palabras, ¿qué es lo que hace que los malos quieran hacerle daño y cómo sabemos que esto es lo que los motiva a atraparlo? De acuerdo, hemos cubierto la persecución y el nexo, que son los 2 aspectos fundamentales principales en su caso, pero también puede esperar preguntas en su entrevista relacionadas con la identidad de los perseguidores. ¿Son del gobierno o son ciudadanos privados? ¿Y cómo sabe esto? ¿Qué le hace estar tan seguro? Esta distinción entre los actores privados y el gobierno es importante porque, si los malos son ciudadanos privados, entonces, para obtener asilo, el oficial tendrá que estar convencido de que el gobierno no puede estar dispuesto a controlar a los malos. Para tomar esa determinación, en los casos en los que los perseguidores no sean del gobierno, el oficial le preguntará si informó sobre algún daño o amenaza a las autoridades. Y, de no ser así, ¿por qué no? Si lo hizo, le preguntarán si las autoridades se tomaron en serio su denuncia y qué sucedió como resultado, si fuera el caso. El oficial puede hacer preguntas para determinar si existe algún vínculo entre los malos y la policía en su ciudad o región.
Por ejemplo, si está al tanto de alguna colaboración entre los dos y, de ser así, ¿cómo lo sabe? El oficial también le preguntará si cree que podría estar seguro si simplemente se mudará a un lugar nuevo en su país. A esto se le llama reubicación interna. La idea es que realmente no necesita asilo en los Estados Unidos si pudiera ir a otro lugar en su propio país y estar seguro. Recibirá varias preguntas sobre esto si los malos son ciudadanos privados, en lugar de personas que trabajan para el gobierno. El oficial también le preguntará sobre cualquier aspecto de mudarse a un nuevo lugar que sería especialmente difícil para usted o su familia. Por ejemplo, si su hijo necesita atención médica especial que solo está disponible en la capital del país, y ahí es donde solía vivir y donde están los malos. Entonces, esto sería relevante para el análisis de reubicación interna del oficial. Finalmente, si estuvo físicamente presente en algún país después de la última vez que salió de su país y antes de llegar a los Estados Unidos, como si viajó por tierra a través de México, por ejemplo, o incluso tuvo una breve escala en un tercer país para atrapar un vuelo de conexión, entonces puede esperar preguntas si tenía un estado migratorio en alguno de esos países y cuál era ese estado. Esto se debe a algo llamado reasentamiento firme, que básicamente dice que no puede obtener asilo en los Estados Unidos si estaba en un país donde tenía permiso para quedarse permanentemente, pero decidió no hacerlo y simplemente continuó a los Estados Unidos. En realidad, es un tema complicado, pero esa es la idea central, así que espere preguntas al respecto en su entrevista. Está bien. Ahora lo que cubrimos en esta sección de la capacitación no es todo el universo de lo que pueden ser cuestionados. Pero estas cosas, la persecución y el nexo, y luego la identidad del perseguidor, la reubicación interna y el reasentamiento firme, definitivamente surgirán de alguna forma o manera en su entrevista, así que quería que las conociera. De esta manera, puede comenzar a pensar ahora en cómo se puede abordar las preguntas que tienen como objetivo explorar estos temas. Usted puede estar preparado para brindarle al oficial la información más importante de manera concisa y clara. Hacerlo ayudará a su caso. Bien, ahora sabe lo que sucederá el día de su entrevista, en términos de diferentes procedimientos y partes de la entrevista. Y también sabe lo que está buscando el oficial de asilo. Sabe por qué están haciendo las preguntas que están haciendo, preguntando con el fin de determinar si califica para la protección humanitaria en los Estados Unidos. Pasemos ahora a algunos consejos concretos sobre cómo responder preguntas en su entrevista. Eso es lo que estamos discutiendo aquí en la parte 4, la sección final de su entrenamiento de entrevista de miedo creíble. Sin duda, la forma en que se maneja en la entrevista, incluida la forma en que responde a las preguntas que se le hacen, puede ser de gran ayuda para determinar si tendrá éxito. Para empezar, es fundamental que comprenda exactamente lo que el oficial le está preguntando y que responda a esas preguntas y a todas las instrucciones de la manera más directa posible. Dije anteriormente que, si no entiende una pregunta, tiene que buscar una aclaración. Tenga esto en cuenta, es muy importante. Ahora déjeme dejarle un ejemplo de cómo responder a las preguntas directamente. Quiero demostrar cómo se ve una respuesta directa a una pregunta o instrucción, y cómo se ve cuando alguien no lo hace. Si el oficial de asilo dice, aproximadamente en cuántas ocasiones distintas ha sufrido daños físicos en su país, es posible que sientan la tentación de decir algo como, oficial, me han hecho mucho daño, esta gente quiere matarme, no dejarían de venir por mí, y el dolor de los ataques, no puedo empezar a decirle cuánto he sufrido. Es comprensible que desee expresar todo eso, pero no responde a la pregunta, ¿verdad? Eso es un problema, verá. Quiere hacer la vida del oficial de asilo lo más fácil posible. Desea brindarle la información que solicita, al tiempo que destaca los aspectos más importantes de su caso para decidir exactamente qué información ofrecer al responder a las preguntas. Cuando alguien no escucha atentamente la pregunta y da una respuesta imprecisa, como el ejemplo que acabo de dar, que no responde a la pregunta, frustrará al oficial. No quiere hacer eso. En cambio, una respuesta más directa y receptiva a la pregunta sería algo como, oficial, me han atacado físicamente 4 veces y también me han amenazado y acosado muchas veces. Esta respuesta responde a la pregunta porque le dice al oficial cuántas veces la persona ha sido lastimada físicamente. Eso es lo que preguntó el oficial. Pero también proporciona un poco de información no solicitada. El oficial no preguntó sobre amenazas o acoso, pero la persona en este ejemplo ofreció esta información de todos modos. Y creo que está bien hacerlo. Está bien darle al oficial un poco más de información de lo que pidió al responder una pregunta, siempre que sea relevante para su caso y sea breve. En este ejemplo, es bueno que el oficial sepa que usted ha sufrido daños más allá de los ataques físicos. El oficial probablemente le hará preguntas sobre esto de todos modos, incluso sin que usted se lo ofrezca, pero solo puede ayudar a asegurarse de que esté en el registro, en caso de que el oficial se olvide de explorar el daño que usted ha sufrido además del daño físico. De acuerdo. El siguiente paso. Nunca,
Nunca debe decirle algo al oficial solo porque cree que quiere que lo diga, o tal vez sienta que espera que lo diga. Por ejemplo, volviendo a la pregunta sobre cuántas veces una persona ha sufrido daños físicos en su país, si usted nunca ha sufrido daños físicos, debería decir lo mismo en respuesta a esa pregunta. Es algo cultural, al menos en ciertas culturas, que las personas sientan que tienen que ofrecer una respuesta para satisfacer una pregunta de cierta manera. Si el oficial pregunta cuántas veces una persona sufrió daños físicos, parece que el oficial espera que la persona regrese con un número, por lo que la persona puede sentirse presionada para decir que ha sufrido daños físicos, incluso si no lo ha hecho. No puede hacer eso. Solo necesita decir la verdad y ser directo en sus respuestas. ¿Tiene sentido? Muy bien. Y no se limite a adivinar mientras responde a las preguntas. Si no sabe la respuesta, diga lo mismo. Se lo aseguro, está perfectamente bien decir no lo sé o no me acuerdo. Esas son respuestas completamente aceptables, y eso es mucho mejor que simplemente adivinar o inventar algo. Pero, ¿qué pasa con los casos en los que cree que sabe la respuesta, pero no es positivo? Bueno, debe expresarle esto al oficial, expresar que cree que conoce la información que está solicitando, pero que no está seguro. Volvamos a nuestro ejemplo de preguntas sobre casos de daño físico. Si fue atacado, como un puñetazo y una patada en 3 ocasiones, pero luego simplemente fue empujado, pero no resultó realmente herido en 2 ocasiones, es posible que no esté seguro de cómo responder a esta pregunta. ¿Los 2 casos de empujón cuentan como daño físico para decir que ha sido dañado físicamente 5 veces o solo cuentan los incidentes más graves, de modo que debería responder con 3? Después de todo, es difícil saber qué tiene en mente el oficial cuando usa la frase daño físico. En una situación como esta, una buena respuesta podría ser: sufrí 3 ataques graves y me empujaron en 2 ocasiones más. Con esta respuesta no está dando un número concreto y definitivo, pero está abordando adecuadamente a la pregunta y le está dando al oficial información relevante. Ya ve, todos los casos de daño, ya sean graves o no, son relevantes para su caso, por lo que quiere que el oficial sepa las veces que lo empujaron. Ahora, es posible que reciba preguntas que tengan al menos una idea de cómo responder, pero no puede precisarlas con confianza. Por ejemplo, el oficial puede preguntar algo como: ¿cuántas llamadas telefónicas amenazadoras recibió? Y es posible que no esté en condiciones de dar un número específico. He tenido clientes que han recibido demasiadas llamadas amenazantes para contarlas todas, más de 50 o incluso 100. En este caso, donde realmente no está seguro, es mejor estimar y decirle al oficial que está estimando. Por ejemplo, una respuesta aceptable podría ser algo como: he recibido tantas llamadas amenazantes que realmente no puedo hacer un seguimiento de ellas. Creo que ha habido al menos 20, pero eso es una estimación. ¿Ve lo que hicimos? Le dijimos al oficial que no estamos seguros, pero que aún así le dimos una idea de la magnitud del problema mencionando que probablemente hubo al menos 20 llamadas de ese tipo. Este concepto se aplica a todos los aspectos de su testimonio, y no solo a la cantidad de veces que sucedió algo. Cuando crea que sabe la respuesta pero no está seguro, debe expresarlo. Por ejemplo, una pregunta que todos pueden esperar si alguna vez han sufrido daños físicos o amenazas es: ¿qué dijeron? Como se discutió en la sección anterior de esta capacitación, la respuesta a esto es crucial para que el oficial analice el motivo del daño en su contra, que a su vez es una parte clave en su caso. Y una de las formas en que el oficial explora esto es examinando las palabras de las personas que le han hecho daño o de quien usted teme. Pero seamos honestos, probablemente no recuerde las palabras exactas que usaron las personas que lo lastimaron o amenazaron, o al menos no todas las palabras, ¿verdad? Quiero decir, simplemente no somos muy buenos recordando las palabras exactas que usa la gente. ¿Puedes repetir literalmente todo lo que he dicho en esta capacitación durante los últimos 2 minutos? Probablemente no, ¿verdad? Y las cosas que el oficial le pide que recuerde pueden haber sucedido hace mucho tiempo y probablemente ocurrieron en circunstancias difíciles o incluso traumáticas, por lo que puede ser muy difícil para usted recordar qué palabras se usaron. Entonces, si el oficial está discutiendo con usted un incidente en particular del pasado y le pregunta ¿qué le dijeron los malos?, no espera que lo cite textualmente, pero definitivamente debe tratar de recitar cualquier cosa que recuerde que dijeron. Por ejemplo, una respuesta podría ser algo como esto: el incidente fue hace mucho tiempo y todo sucedió muy rápido, así que no recuerdo todo lo que dijeron o todas las palabras exactas que usaron, pero hubo una cosa que realmente destacó. Recuerdo que dijeron: sabemos que apoya a la oposición política y que ha estado protestando contra el gobierno, y sabe que le suceden cosas malas a las personas que hacen eso, o palabras con ese sentido. Verá, con esa respuesta es una especie de cobertura. Deja abierta la posibilidad de que se hayan dicho otras cosas, pero le está dando al oficial información útil que es directamente relevante para su reclamo, porque estas palabras amenazadoras sugieren un motivo político para molestarlo.
Y observe que utilicé al final de la respuesta de muestra la frase o palabras en ese sentido. Esto es con el propósito de expresar que esto es básicamente lo que se dijo, pero puede que no sea palabra por palabra. ¿Por qué querría hacer eso? Bueno, porque si el oficial luego le pregunta durante esta entrevista, o si un día le preguntan en la Corte de Inmigración qué le dijeron, y dice algo que está básicamente en la misma línea, pero no es exactamente lo mismo, no parecerá una inconsistencia en su testimonio. Verá, es poco probable que repita estas palabras amenazadoras exactamente de la misma manera si se le pregunta sobre ellas más tarde. Si originalmente dijo que usaban palabras en ese sentido o algo por el estilo, entonces se ha comprado algo de flexibilidad. El oficial o juez de inmigración, en caso de que termine la Corte de Inmigración, no puede decir más tarde, bueno, originalmente dijo que los malos dijeron X y ahora nos está diciendo que dijeron Y. Esas dos cosas no coinciden, por lo que no es creíble. Para ser claros, si está absolutamente seguro de las palabras exactas que alguien usó o de las circunstancias exactas de lo que sea que esté contando en su entrevista, entonces siéntase libre de usarlas sin agregar el tipo de advertencias que he estado discutiendo. Pero si tiene alguna duda, puede ser útil usar palabras como aproximadamente, acerca de, o frases como más o menos, o algo en ese sentido. Estas palabras y frases brindan un poco de flexibilidad y pueden reducir las posibilidades de que su testimonio sea visto como inconsistente si luego dice algo o proporciona información que no coincide exactamente con lo que dijo originalmente. Muy bien, avanzando. Cuando está describiendo un incidente y ya le ha dicho al oficial algo que dijeron los malos, una pregunta muy común es, ¿dijeron algo más? A los oficiales de asilo les encanta hacer esta pregunta. ¿Por qué? Una visión benéfica sería que realmente solo quieren comprender su situación, por lo que están pidiendo más información que ayudará con eso. Pero en la práctica, he visto a los oficiales de asilo usar esta pregunta como un arma. ¿Qué quiero decir con eso? Déjeme darle un ejemplo para mostrarle cómo funciona esto. Al principio de su entrevista, podría decirle al oficial que la persona que lo amenazó en una llamada telefónica dijo A, B y C. El oficial puede preguntar, ¿hicieron algo más? Y usted podría decir no. De manera similar, el oficial podría preguntar qué más dijeron, y en ese momento es posible que no recuerde que las personas dijeron nada más, aparte de A, B y C. Entonces responda al oficial diciendo no dijeron nada más, o nada. Pero luego, más adelante en la entrevista, el oficial puede decir, dígame nuevamente lo que dijeron durante esta llamada telefónica. Y usted dice, claro, dijeron A, B, C y D. Bueno, eso puede ser un problema. El oficial puede decir, espere un minuto. Antes dijo que era A, B y C, y yo le pregunté si dijeron algo más y respondió que no, pero ahora está diciendo algo diferente. Ahora está diciendo que ellos también dijeron D. Cuando esto sucede, el oficial puede considerarlo como inconsistencia en su testimonio y puede dañar su caso. Pero puede evitar esta trampa, o al menos suavizar el golpe, cubriéndose cuando describa las cosas que la gente dijo o las cosas que sucedieron. Por ejemplo, recuerde como hace un par de minutos, en un ejemplo, dije, el incidente fue hace mucho tiempo y todo sucedió tan rápido, así que no recuerdo todo lo que dijeron o todas las palabras exactas que usaron. Bueno, ese es el tipo de lenguaje que indica que lo que le está contando al oficial es lo que puede recordar en ese momento, pero que podría haber más de lo que sucedió. De esa manera, si el oficial dice más tarde, espere, pero ahora me está diciendo algo adicional que no mencionó antes, se verá mejor para usted. Ha disminuido la capacidad del oficial para acusarlo. La misma idea se aplica a otros aspectos de su testimonio, más allá de solo describir lo que la gente dijo o hizo. Por ejemplo, si el oficial pregunta cuántas veces alguien lo golpeó y no está absolutamente seguro de la respuesta, decir algo como no estoy seguro, pero creo que fueron al menos 10 veces, sería mejor que simplemente arrojar un número concreto y hacer que suene como que es exactamente cuántas veces lo golpearon. Si cree que fue alrededor de 12 veces y entonces dice me golpearon 12 veces, pero luego dice o la evidencia en su caso indica que fueron 14 veces, esto podría ser un problema. Pero si originalmente hubiera dicho alrededor de 10 o aproximadamente 10 o al menos 10 veces, entonces estaría bien. Ok, hablemos de la extensión de sus respuestas. Debe mantenerlas cortas. El oficial está abrumado con una enorme cantidad de trabajo y quiere terminar su caso lo más rápido posible. Si le está dando respuestas largas, es casi seguro que está incluyendo mucha información que el oficial no necesita y solo hará que no le gusten ni usted ni su caso. Tiene que escuchar con mucha atención la pregunta exacta que se hace y responderla directamente de una manera concisa y directa. Si el oficial pregunta ¿a quién le teme en su país?, no debe responder con oficial, como sabrá, mi país ha soportado décadas de turbulencia política y cada administración sucesiva ha sido peor que la anterior en su respeto por los derechos humanos y la democracia.
Es en ese contexto que surgieron mis problemas a partir de 2017, cuando fui amenazada por primera vez por la policía secreta, a la que ahora temo que me encarcelará y torturará. De acuerdo, eso es demasiado tiempo. Además, el oficial de asilo no necesita una lección de historia sobre su país. Verá, es casi seguro que estén al menos algo familiarizados con las condiciones de su país, debido a su experiencia en casos de otras personas de su país. Ellos hacen su propia investigación sobre estos temas. Explorar lo que se llama información del país de origen, o información sobre las condiciones del país, que incluyen cosas como informes de gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación sobre la situación de su país. Verá, y este es un punto muy importante a tener en cuenta. En su entrevista, el oficial está interesado en usted y sus experiencias personales, y mucho menos en su país. Es tentador querer asegurarse de que el oficial realmente capte el contexto en casa, pero le prometo que es contraproducente hacerlo. Por lo tanto, durante su entrevista, no intente educar al oficial sobre las condiciones en su país, excepto en la medida en que sea absolutamente necesario para que comprendan su caso. Bien, volvamos a la pregunta ¿a quién le teme en su país? Y déjeme decirle cómo se podría haber respondido esto de manera más apropiada. ¿Recuerda cómo nuestro hipotético solicitante dio una respuesta incoherente? Bueno, hacía referencia a la policía secreta. A eso le teme. Una respuesta adecuada a la pregunta, por lo tanto, sería simplemente temo a la policía secreta. Eso es todo. No es necesario dar más detalles. Ha respondido a la pregunta. Pero hablando de elaboración, permítame abordar aquí una pregunta que a menudo recibo. ¿Debería responder una pregunta de sí, no, con solo la palabra sí o no, o es una buena idea decir más? Esto puede parecer que va en contra de lo que acabo de decir sobre no es necesario dar más detalles, con respecto al ejemplo sobre ¿a quién le teme a su país? Pero en realidad sí creo que a menudo es útil exponer un poco donde la pregunta busca obtener una respuesta sí o no. Por ejemplo, si su caso se basa en persecución política y el oficial dice era miembro de un partido político en su país, y aunque quizás no era miembro formal de uno, apoyó a un partido y estuvo involucrado con él. Por ejemplo, es posible que nunca haya firmado documentos que indiquen que se está uniendo, y es posible que no tenga una tarjeta de membresía, pero sí fue a las reuniones de partido político y se unió a las protestas y cosas así. Entonces, quiero que el oficial sepa esto. Entonces, en lugar de responder a la pregunta, ¿era miembro de un partido político en su país con un simple no?, podría considerar algo como, no, si bien no era miembro formalmente, participé activamente en uno de los partidos políticos de la oposición, llamado cualquiera que sea el nombre. De acuerdo. Eso es todo para esta sección de la capacitación. Le felicito por quedarse conmigo. Debe ser serio para tener la mejor entrevista posible, y se lo agradezco. Hemos cubierto mucho en esta capacitación, por lo que realmente creo que irá a la entrevista mejor preparado y más cómodo de lo que se hubiera sentido si no hubiéramos pasado este tiempo juntos. Pero si desea profundizar aún más, si desea orientación personalizada antes de su entrevista o si desea considerar contratar a un abogado para que realmente lo represente en su entrevista de miedo creíble, entonces a mi equipo y a mí nos encantaría hablar con usted. Comience con una sesión de estrategia de asilo, donde discutiremos su situación y le diremos en detalle cómo mi bufete de abogados podría ayudarlo. No importa dónde se encuentre en los Estados Unidos, ayudamos a personas en todo el país y realizaremos su sesión de estrategia a través de una videoconferencia, por lo que no importa si no estamos en la misma zona. Para programar su sesión de estrategia, llámenos hoy al 713-909-0401. Una vez más, ese número es 713-909-0401. Llámenos para confirmarlo o puede programarlo usted mismo, en línea, yendo a mi sitio web www.manninasylumlaw.com. Una vez más, que es www.manninasylumlaw.com. Espero que haya disfrutado de este entrenamiento tanto como yo disfruté haciéndolo para usted. Gracias y espero tener la oportunidad de apoyarlo en su viaje de asilo.